Bienvenidos todos a Ronnie Analiza. Los pasados días, el gobierno venezolano anunció el incremento de los precios de los pasaportes a más o menos 4 salarios mínimos nacionales, 4 sueldos, 4 meses de sueldo. Y ahorita el 90% a 92% de la población venezolana gana ese salario mínimo nacional. De igual manera, estableció la creación de una policía migratoria. ¿Cuáles serán realmente sus atribuciones? Y finalmente estableció requisitos para el ingreso y salida del país, requisitos que van a generar, por supuesto, un mayor flujo migratorio. Y es que en los últimos días, Perú, Ecuador y Colombia han manifestado un incremento exponencial de los migrantes venezolanos. En ese sentido, analizaremos el día de hoy el asilo y el refugio como alternativas, pero desde el punto de vista jurídico, histórico y cuáles son los requisitos reales para solicitar asilo y refugio en los diferentes países. Veamos. Durante la década de los 70, Bolivia vivió una dictadura militar. Eso produjo, evidentemente, un flujo grande de asilados y refugiados políticos a lo largo de todo el continente, pero en toda Sudamérica en esa época existían gobiernos militaristas, dictaduras en realidad. Y hubo un dirigente muy importante, un dirigente sindical de los maestros. Su nombre era Nilo Soruco. Fue exiliado, refugiado en Caracas, Venezuela. Ahí compuso una canción, La Caraqueña titula, y el contenido de la letra de esta canción refleja su añoranza de cuánto quería él llegar a su país y a su tierra y a su familia. La Caraqueña. Qué lejos estoy de mi ansiedad. Mi río, mi flor, mi cielo llora, mi río, mi flor, mi cielo llora, pero he de volver, no llore mi amor, no llore mi amor. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nadie le pondrá murallas a nuestra verdad. Nunca más duró 100 años ni hubo cuerpo que resista. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Ya la pagarán, no llores, prenda, pronto volveré. Ironías de la vida. La Caraqueña. Un tema que fue compuesto en Caracas, Venezuela, en la época de la dictadura militar. En ese entonces Caracas, Venezuela y todo el país era un lugar donde la gente acudía a buscar refugio de muchos países. Hoy, en cambio, es el lugar de donde salen miles, millones de ciudadanos en busca de un mejor lugar donde vivir, donde encontrar alimento, medicamento y paz y tranquilidad. Porque la delincuencia está incrementándose exponencialmente al punto que hace imposible la vida en ese país. El asilo es un derecho establecido dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 14.
establece que toda persona puede solicitar el derecho de asilo para poder ser asilado o refugiado en un país con el propósito de resguardar su vida. ¿Por qué razón? Porque se cree que está siendo perseguido político por sus ideas disidentes frente al gobierno de turno en ese país. Por otro lado, el refugio. El refugio es una figura jurídica establecida también en la Convención del Estatuto de los Refugiados de 1951. Esta categoría jurídica le permite a una persona buscar refugio, como tal su nombre lo dice, con el propósito de que se le brinde las facilidades para el ingreso a un nuevo territorio, con el propósito de escapar de las persecuciones por raza, origen, religión o por supuesto también ideología política. En la actualidad existen situaciones de asilo político incluso por ideas expresadas en redes sociales. En Colombia y en Estados Unidos existen personas asiladas por esas razones. Por otro lado, en temas de refugio existen muchas situaciones de refugiados en África y en Asia que han logrado el desplazamiento de mucha gente, lamentablemente contra su voluntad. Pero en este lado del mundo, en Latinoamérica, es Venezuela el lugar de donde está saliendo mucha gente con el objetivo de buscar el resguardo a su vida y a su familia principalmente. Es importante diferenciar el asilo del refugio porque esto nos permite identificar las diferencias para los requisitos que se puedan sugerir en los diferentes países. Por ejemplo, el asilo es fundamentalmente por razones políticas. El refugio, en cambio, es una categoría jurídica que le brinda a la persona la posibilidad de acceder a mejores condiciones de vida en otro país, pero por persecución, por raza, religión, origen, pero también por razones políticas. El asilo, en realidad, es una figura que se aplica mucho más y con mayor preponderancia en Latinoamérica. En el resto del mundo se habla solamente del concepto refugio, pero como ya lo hemos dicho, tienen las mismas similitudes y los mismos requisitos a los efectos de la protección jurídica y de la protección real que se da por parte de un país que acoge a estas personas. Jefferson López tiene 23 años y su papá, José Agustín, 52. ¿Cómo ha sido el camino? Bueno, un poquito duro, un poquito durísimo y durmiendo en la intemperie del agua y el sereno y todas esas cosas. ¿Traen aquí todo, la colchoneta, todo? Sí, tenemos el colchoneta, tenemos los plásticos para que no caiga agua, pues taparnos con plástico. Muchas veces nos mojamos. Oye, ¿qué tiene usted? ¿Por qué está usted en silla de ruedas? Porque tuve un accidente, tuve fractura de columna y fisura de médula. Oiga, don, ¿fue difícil dejar su tierra? Sí. ¿Cómo fue? Don. Dejar a la familia de uno, sabiendo uno que van a aguantar hambre, aguanta hambre. No consigo la bolsa de la colectomía, son bolsas que puedo dar una infección en esa operación. No consigo el adhesivo, me tocó ponerme un tico con lo que pintan los cajos, porque agregando una infección y morirme de eso, porque a la picada. ¿Por ahí evacúa usted? ¿Por esa bolsa? Por esa bolsa, algo del cuerpo. Llevan 3 días de camino, 65 kilómetros. Pero eso no es lo peor. Han sido 65 kilómetros en subida. De Cúcuta, que está a 300 metros sobre el nivel del mar, a Pamplona, que está a 2.300. En Venezuela se está produciendo una situación de emigración masiva. Esta situación de emigración masiva ha provocado realmente muchos problemas, especialmente en Brasil y en Colombia, pero también está extendiendo sus problemas a Ecuador y a Perú, quienes no tienen las capacidades económicas para brindar la protección, alimentación, medicamentos y demás que requiere la población venezolana que está acudiendo a esos lugares. Sin embargo, ya los países sudamericanos, a excepción de Bolivia, lamentablemente, han hecho una decisión que van a acoger a todas estas personas emigrantes con el objetivo de brindarles seguridad y resguardo, sabiendo y entendiendo la dificultad que existe en Venezuela. Entonces, Sudamérica no le va a cerrar la puerta a ningún emigrante venezolano, pero tampoco hay que confundir la calidad de residente, la calidad de emigrante, la calidad de asilado o de refugiado.
evidentemente se requiere algunos trámites adicionales. Y ojo, la razón de este video es la necesidad de informar a la población y de darnos cuenta las diferencias jurídicas y la practicidad de esta situación frente a la situación que se ha producido en Venezuela con el anuncio de la creación de la policía migratoria, que tendrá unas facultades, por supuesto, represivas con la sociedad y la población, pero principalmente el incremento en el precio de los pasaportes, que va a generar innegablemente la dificultad e imposibilidad de mucha población de sacar ese documento para poder emigrar a otros países. Entonces, ¿cuál va a ser la oportunidad? ¿Cuál va a ser la única situación posible para poder emigrar a otros países? Será, en ese sentido, el asilo y el refugio, para poder acogerse y para poder tener una calidad jurídica que le permita trabajar, estudiar y desenvolverse a estas personas, a estas familias que salgan de Venezuela y que se acojan al asilo y al refugio en países como Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos y España. ¿Por qué analizaremos estos países? Primero, porque Perú y Colombia son los países que tienen mayor afluencia de migrantes venezolanos y que ya, debido a las complicaciones también económicas que han surgido en sus países, han tenido la obligación, la necesidad de exigir el pasaporte. Pero en la situación que se también ha producido, en la que mucha población llega a estas fronteras sin pasaporte, la alternativa, la única posibilidad es solicitar el asilo político o el refugio humanitario, que podrá solicitarse a través de unos formularios que se presentan en los puestos fronterizos de cada uno de estos países. Por otro lado, Brasil de igual manera recibe mucha migración venezolana, un poco menos que Colombia debido a la dificultad del idioma. Chile, Estados Unidos y España los mencionamos en el presente video, y también dejaremos en la descripción los links para que la gente pueda acceder a la información directa. Chile, Estados Unidos y España los mencionamos porque, primero, son países que han recibido mucha migración venezolana y han empezado a acoger bastante refugiados políticos y asilados políticos. De igual manera, estos países se encuentran en la lista de la ACNUR, que es el Alto Comisionado de Naciones Unidas para el Refugiado, que recibe cuotas de refugiados, vale decir, permite que se le cargue a su cuenta un monto de dinero para que estos países asignen esos montos hacia las necesidades de los refugiados. El costo, de los pasaportes desde el día lunes 8 de octubre hasta el 1 de noviembre del año en curso, el costo de los pasaportes emitidos en Venezuela tendrán un costo en bolívares de 7.200 bolívares. Y la prórroga tendrá un costo de 3.600 bolívares soberanos. A partir del 1 de noviembre, los pasaportes se cobrarán en petros y el costo será para la emisión de un nuevo pasaporte 2 petros y para la prórroga será de 1 petro. Ha nacido en Venezuela la policía migratoria para preservar la seguridad ciudadana, para tener un control migratorio. La solución. La Agencia para los Refugiados de Naciones Unidas, ACNUR, catalogó oficialmente a los migrantes venezolanos como refugiados. El organismo pidió a los demás países que no deporten a las personas que lleguen a sus territorios huyendo del régimen de Maduro. Ante la constante llegada de venezolanos a otros países, la Agencia de la ONU para los Refugiados le hizo una petición a la comunidad internacional. ACNUR insta a los estados receptores y o a los que acogen a los venezolanos para que les permitan el acceso a su territorio y a que continúen adoptando respuestas adecuadas y pragmáticas orientadas a la protección y basadas en las buenas prácticas existentes en la región. En vista de la situación actual de Venezuela, ACNUR también pidió a los países que garanticen alternativas de protección temporal, visados y mecanismos migratorios laborales a los venezolanos. Que no sean deportados, expulsados o de cualquier otra manera forzados a retornar a Venezuela. La solución a este asunto de la migración venezolana, del éxodo venezolano y de la imposibilidad de poder pagar un pasaporte, obviamente va a ser la solicitud de asilo y refugio, debido a que es una responsabilidad de todos los países del mundo acoger a personas que se sienten perseguidas por razones políticas, y en este caso la razón es evidentemente política.
porque todo aquel que se oponga al gobierno venezolano va a ser perseguido. Lo hemos visto en casos tan terribles como el caso recientemente visto del concejal Fernando Albán, quien fue torturado y probablemente asesinado por el régimen venezolano. Entonces, la población venezolana debe acudir a los puestos fronterizos, a las embajadas, a los consulados o ya dentro de estos países a las oficinas de relaciones internacionales para poder solicitar el formulario correspondiente que se llena con los datos individuales para poder acceder a la calidad de asilado y refugiado político. Los requisitos generalmente son los mismos, vale decir, documentación de identificación, documentación probatoria de la calidad de la persona, vale decir profesional, ocupación, identificación clara de esa persona y de su familia, si es que está viajando con la familia. De igual manera se necesitará la documentación probatoria para demostrar la calidad de persecución que está recibiendo esa persona. Todo sirve, vale decir videos, publicaciones en redes sociales, vale decir recortes de periódico. Toda documentación sirve para evidenciar la calidad de perseguido político, o si es que no se tuviera, hay que explicar en una documentación por qué razones no se tiene esa documentación, y en muchos casos es porque las personas salen rápidamente huyendo de la persecución política. Esta situación de refugiados es una situación realmente preocupante. En un video anterior, que les dejaré aquí el link, podemos analizar las situaciones posibles de la intervención humanitaria. En la descripción del video podrán observar algunos links para que puedan acceder a las páginas de las cancillerías o de la ACNUR para poder revisar los requisitos y cómo es que se debe realizar el trámite en los países que hemos mencionado: Colombia, Perú, Chile, España y Estados Unidos. Si les ha parecido interesante el video, no se olviden dejar me gusta. No se olviden de igual manera suscribirse al canal para poder recibir nuestras notificaciones. Compártanlo si les parece interesante y pueda servir de ayuda a otras personas. Estaremos pronto con un nuevo análisis aquí en Ronnie Analiza.